Buenas tardes. En el momento se dará inicio a la audiencia que trata preparatoria. Se le recuerda a los señores asistentes e intervinientes los puntos a tener en cuenta, como es que ninguna persona podrá usar ni tener prendidos celulares, radios y demás aparatos que puedan intervenir en la audiencia. Los señores asistentes e intervinientes deberán asumir comportamientos sujetos al respeto ante el señor juez. No está permitido consumir ninguna clase de alimentos ni bebidas excepto agua. No se podrá aplaudir o hacer manifestaciones de aprobación o desaprobación de las decisiones del señor juez. Se advierte que la conducta o perturbación de audiencia pública constituye contravención prevista en el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal. Preside la audiencia el doctor Alberto Ramírez Parra, juez 32, penal del circuito con funciones de conocimiento. Por favor, se colocan de pie. El juzgado 32 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, Distrito Capital, instala la audiencia preparatoria dentro del expediente que se le adelanta a José Víctor López Guzmán por la conducta punible de acceso carnal violento. Se verificará la presencia de las partes. Por la Fiscalía. Buenas tardes, señor juez. Por la Fiscalía, Juanita Montes Estrada, fiscal 268 seccional, Unidad de Delitos Sexuales. Me acompaña la doctora María Inés Borges Forero, asistente del despacho fiscal. Gracias. Señor defensor. Gracias, señoría. Muy buenas tardes. En mi nombre es Jairo Morales Franco, con cédula de ciudadanía número 79-151-704 de Usaquén, portador de la tarjeta profesional número 92-184, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, con dirección para notificaciones en la oficina de abogado ubicada en la carrera 20, número 164 a 29, teléfono fijo 528-2936, el celular es el número 833-1397, el defensor de confianza del acusado. Gracias, señoría. El acusado. José Víctor López Guzmán. Verificada la presencia de partes, se pregunta a la Fiscalía General de la Nación si tiene que hacer alguna observación respecto al procedimiento de descubrimiento de elementos materiales probatorios llevado a cabo durante la acusación. Ninguna, señor juez. Señor defensor, el mismo interrogante. No, su señoría. Señor defensor, en consecuencia descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Ruego a su señoría tener como prueba el testimonio rendido por la señora María Amelia Buitrago Almanza, que el colega que me antecedía en la defensa, en compañía de los investigadores Jennifer Caterina Rojas Escamilla, Santiago Franco Moreno, la realizaron a la mencionada señora como obra en una grabadora que la allegó el señor defensor. Igualmente solicito a su señoría que se tenga como testimonio para que se haga comparecer en el juicio oral al señor Eutimio Becerra, esposo de la señora Amelia Buitrago Almanza, con el fin que rinda un testimonio que a juicio de este censor es de gran relevancia para esclarecer el hecho y para poder tener una gran o no veracidad en la denuncia. Asimismo, de preco a su señoría que por favor se sirva recepcionar los testimonios de los señores John Freddy Buitrago Chaparro, identificado con cédula de ciudadanía, un número 1.020.724.275, con teléfono fijo 669-2557. Asimismo, que por favor se permita
rendir testimonio en el juicio oral al señor Carlos Fabián Velosa, persona que se identifica con la cédula de ciudadanía número 80.091.468, con teléfono 520-9308 y quien se puede ubicar en la calle 163, número 007. Igualmente a la señora Luz Marina Guzmán, persona que se identifica con la cédula de ciudadanía número 21.235.696, con teléfono fijo 673-0176, quien se ubica en la transversal novena número 132A41. Asimismo, que por favor se escuchen testimonio a la señorita Ingrid Juliet Pedraza, persona identificada con la cédula 1.020.723.649, con teléfono 673-0176, quien se puede ubicar en la transversal novena A número 162A41. También que por favor se escuche a la señorita Daisy Andrea Forero Sánchez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 1.010.779.173, con teléfono 674-3729, persona que reside en la carrera 14, número 156B99. Asimismo, al señor Jorge Orlando Pedraza Guzmán, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 80.876.284, con teléfono 673-0176, quien reside en la transversal novena A número 16341. Del mismo modo a la señora María de Jesús Cruz, quien se identifica con la cédula 51.865.368, teléfono celular 310-782-7873, quien reside en la carrera novena número 16309, carrera novena 16309 o 16316. También a la señorita Sandra Cajicá, quien se identifica con la cédula número 52.996.084, con teléfono celular 310-782-7873, quien se ubica en la carrera novena número 16309 o 16. A la señora Alicia Cardoso, persona que se identifica con la cédula de ciudadanía número 51.553.085, teléfono 527-0257, y quien se ubica en la dirección calle 163, número 117B40. Estas son las personas que de preco, señorías, se tengan en cuenta para rendir testimonio. Del mismo modo, de preco que se tenga como prueba documental que aporto a su despacho la emanada por la Comisaría Primera de Familia, el primer lugar de acceso a la justicia familiar, acta de amonestación número 320, para que obre como prueba documental. Del mismo modo, solicito que por favor se tenga como prueba documental una certificación informal del señor Pedro Ignacio Rodríguez, donde certificó que el señor, mi procurado, trabajó y certifica su buena conducta. Asimismo, prueba documental emanada por la Junta de Acción Comunal del barrio Arauquita, donde el señor presidente de dicha junta, Teófilo Palacios, acredita la presanidad de la conducta de mi procurado. Igualmente, de preco, señoría, que se recepcione un folio contentivo de firmas de personas que conocen de vista y trato y comunicación al señor Víctor López Guzmán. Del mismo modo, solicito que su señoría ordene inspección judicial al sitio donde ocurrió el hecho, a fin de tener mayor claridad en el teatro de los acontecimientos. Que por favor se cite a la
denunciante para que, si su señoría me lo permite, absuelva interrogatorio de parte bajo la hora del juramento. Que se escuche en declaración a mi procurado José Víctor López Guzmán en el juicio oral. En el momento no hago uso de los demás medios probatorios. Gracias, señoría. Señora fiscal, por favor, enuncie la totalidad de las pruebas que usted pretende hacer valer en el juicio oral con una breve argumentación de su pertinencia, conducencia y utilidad. Señor juez, la Fiscalía le solicita a usted que decrete las siguientes pruebas para hacer valer en audiencia de juicio oral, las mismas que se encuentran relacionadas en el anexo que se allegó con el escrito de acusación. Ellas son el testimonio de Ana Emilsen Paipilla Camargo, quien es directamente la víctima de los hechos que aquí nos ocupan y cuya versión es de suma importancia, teniendo en cuenta que es la única persona que puede dar luces concretas sobre lo realmente ocurrido. El testimonio de la señora Gilma Camargo Rodríguez, quien introducirá además el registro civil de nacimiento de Ana Emilsen Paipilla Camargo, como quiera que es menor de 18 años, y quien además da cuenta de la relación que ha sostenido con el aquí acusado y quien fue enterada de la agresión sexual de que fuera víctima la joven Ana Emilsen Paipilla. El testimonio de la psicóloga Carol Jimena Vidal Arias, quien introducirá la entrevista psicológica practicada a Ana Emilsen Paipilla. Como quiera que es una menor de edad, la Fiscalía consideró pertinente que fuera entrevistada mediante o por intermedio de una persona especializada sobre el tema, para que no solamente nos diera su concepto, sino para que ella aprendiera las vivencias de orden o de que fuera víctima la señora la joven Ana Emilsen Paipilla. Igualmente, el testimonio de la señora perito médico, doctora Carmen Alicia Villamizar, médico forense, quien introducirá el informe técnico sexológico practicado a la joven Ana Emilsen Paipilla Camargo, como quiera que se trate de un delito de contra la libertad y el pudor sexual. Y finalmente, el testimonio del investigador judicial del CTI, Andrés Navarro Cuenca, quien informará sobre las labores de vecindario que realizó en ejercicio de la actividad judicial que le corresponde como investigador adscrito a esta fiscalía, y además quien introducirá los documentos que acreditan la identificación del imputado y las comunicaciones del DAS sobre antecedentes y anotaciones. Esas son las pruebas que la Fiscalía pretenderá hacer valer el día del juicio oral, aunado, señor juez, discúlpeme, que el mismo señor Andrés Navarro Cuenca introducirá las constancias de las fiscalías y de las demás autoridades que se han relacionado en el anexo hoja número 3 del escrito de acusación, en donde hay constancia sobre la investigación que se cursó o que cursa contra José Víctor López y las veces que ellos han acudido ante la autoridad para efectos de poner o solucionar de alguna manera la relación y las agresiones en que han estado sometidos. Estas son las pruebas que la Fiscalía solicita a usted, señor juez, se practiquen en el juicio oral. Gracias. Antes de conceder el uso de la palabra al señor defensor para que enuncie las pruebas que hará valer en la audiencia de juicio oral, toca hacerle la siguiente aclaración. Cuando el numeral 2 del artículo 356 dice que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física, se refiere precisamente a todo lo que el señor defensor ha manifestado en la primera oportunidad que ha tenido el uso de la palabra en esta audiencia. Y cuando el numeral 3 habla que la defensa enuncia la totalidad de las pruebas, se refiere a que hay una diferencia entre descubrimiento y ofrecimiento. Entonces usted, señor defensor, en este momento deberá manifestar cuáles pruebas pretende que se practiquen efectivamente en juicio oral y que no necesariamente se podrán ser o no podrán ser todas las que usted anunció en el descubrimiento probatorio. Y ahora sí deberá manifestar de manera clara y precisa y concreta qué pretende probar con cada elemento material probatorio, en forma
le repito, concreta y sucinta, es decir, con John Freddy Buitrago pretendo esto, con Carlos Fabián pretendo esto y así sucesivamente. Puede proceder con esta advertencia, señor defensor. Antes debo manifestarle o preguntarle mejor si usted descubrió a la Fiscalía General de la Nación la entrevista hecha a María Amelia Buitrago Almanza. Su señoría, infortunadamente, como apenas acabo de recibir hace muy poco no he tenido ni la oportunidad para hablar con mi prohijado. Yo solicito que por favor, si es viable, me permita un receso de unos minuticos para poder hablar con él y una vez continuamos, si usted así lo estima. No me ha respondido. ¿Usted le descubrió el elemento material probatorio consistente en una entrevista de María Amelia Buitrago Almanza a la Fiscalía General de la Nación? Aquí no se puede tener nada escondido ni a espaldas. Entonces, por favor, me responde si le descubrió o no el testimonio de María Amelia Buitrago Almanza a la Fiscalía General. Su señoría, no he tenido la oportunidad. No sé si el defensor que estaba posesionado lo hizo o no, no tengo conocimiento. Correcto. Señora fiscal, ¿usted tiene a su disposición el testimonio o la entrevista, mejor, de María Amelia Buitrago Almanza? Sí, señor juez. Al respecto, si usted me permite, lo que no cuenta la Fiscalía es algo que mencionó el señor defensor sobre la alcaldía o un acta, sería el único elemento probatorio con que no Debe cuenta. descubrirlo, señor defensor, si lo puede hacer en este momento, de lo contrario tiene un plazo de 3 días para hacerlo. Sí, señor, en este momento, con su permiso, le pongo en conocimiento a la señora fiscal. Y puede usted entrevistarse en consecuencia con el señor acusado o dialogar con José Víctor López Guzmán, charla en la que le sugiero de una vez le ponga de presente que en esta audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 356, si él lo decide o si lo tiene bien, podrá allanarse a la carga delictiva que le enrostra a la Fiscalía General de la Nación, caso en el cual el juzgado le reconocerá una rebaja de pena de la tercera parte. Gracias, Puede usted señor. entrevistarse con el señor. Gracias, señor.
Entonces, señor defensor, por favor enuncie la totalidad de las pruebas que hará valer en juicio con una breve argumentación sobre su pertinencia, conducencia y utilidad. Asimismo, a manera de información, pese a que creemos que usted conoce, todas las pruebas documentales deben ser introducidas a través de testimonio. Si no tiene esa posibilidad, simplemente se tendrá como una evidencia demostrativa de los documentos que usted ha anunciado va a aportar en este juicio. Gracias, señoría. Puede proceder. Voy a hacer valer los testimonios de las siguientes personas y voy enunciando cada uno y voy manifestando su utilidad dentro de este proceso. Solicito que por favor el señor juez recepcione la declaración de la ofendida, señora Ana Emilce Paipilla, en virtud a que su testimonio es de inmensa utilidad para este juicio, por ser la presunta ofendida. Igualmente, que se escuche en declaración al señor José Víctor López, en razón a que es la persona que se le está acusando del delito de acceso carnal violento. Asimismo, que por favor se escuche a la señora Luz Marina Guzmán, identificada como ya quedó anunciado pretéritanamente. Voy a nombrar a estas tres personas porque trata de un testimonio de personas que estuvieron en el sitio para que declaren bajo juramento. Luz Marina Guzmán, Ingrid Juliet Pedraza, Daisy Andrea, son cuatro, y Jorge Orlando Pedraza Guzmán, en virtud a que, según mi prohijado, él se encontraba realizando una obra a la señora Luz Marina Guzmán ese día y estaban ahí en su casa sus hijas Ingrid y Daisy y otro señor, Jorge Orlando, que va a declarar. Entonces, a juicio de este censor y con la venia de su señoría, es muy importante para esclarecer el hecho bajo examen. Daisy, el apellido. Daisy Andrea Forero Sánchez, Ingrid Juliet Pedraza y Jorge Orlando Pedraza Guzmán. Asimismo, solicito que se recepcione el testimonio de la señora del señor Eutimio Becerra y la señora María Amelia Buitrago Almanza, personas que son testigos de un hecho de gran relevancia y que a juicio de este censor sirven. Doctora, ¿cuál hecho? Doctora? De un hecho que sucedió, según ellos, el 17 de mayo, donde el señor José Víctor López Guzmán y la señorita Ana Emilce Paipilla tuvieron relaciones sexuales a las 11:30 de la noche del 17 de mayo del 2005, y donde la señora María Amelia Buitrago Almanza y su esposo los vieron, que fue hechos posteriores al que hoy nos ocupa su señoría. Nos limitamos a esa solicitud de testimonios. Y en cuanto a la prueba, la inspección judicial que preco a su señoría, es en virtud de que a juicio de este censor no hay una claridad en el sitio donde según el Ministerio Fiscal ocurrieron los hechos, que se habla de un baldío, se habla de un potrero, se habla de... Entonces, para tener claridad y que su señoría pueda analizar el teatro de los acontecimientos y si es viable a esa hora que ocurriera ese hecho y en ese lugar y posibles testigos. Y las pruebas documentales que acreditan la personalidad de la conducta de mi prohijado,
que ya anuncié para que hagan parte del proceso. Gracias, señoría. ¿Cuáles pruebas que acreditan la presanidad mental? La presanidad de la conducta, no, doctor, mental no, sino de la conducta, de trabajo, de la Junta Comunal, de personas que... Le repito, eso tiene que introducirlo a través de testigos. Sí, señor, ya... Entonces, por favor, den los nombres de... Señor, perdón. Los nombres de algunos testigos que declaren sobre la conducta, porque no... Sí, señor. La señora Luz Marina Sánchez, el señor Orlando León, señor Wilson Edison Castañeda, el señor Alexander Ballén, señor John Freddy Amaya, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Arauquita, señor Teófilo Palacios, y el señor Pedro Ignacio Rodríguez. Al acusado José Víctor López Guzmán le solicitamos poner el máximo de atención. En esta audiencia preparatoria usted va a ser interrogado para que manifieste si acepta o no los cargos. Y eso se hace en este momento y en desarrollo del numeral quinto del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, porque es que ya en este instante usted conoce los elementos materiales probatorios con los cuales la Fiscalía pretenderá demostrar en juicio, más allá de toda duda razonable, que usted es el autor de un delito contra la libertad, integridad y formación sexual en perjuicio de Ana Emilsen Paipilla Camargo. Usted y su abogado, en consecuencia, en este momento tienen suficientes elementos de juicio que les permita avisorar con alguna posibilidad cercana a la certeza si pueden contrarrestar la carga probatoria que en su contra tiene la Fiscalía General de la Nación. Nosotros acostumbramos a manifestarles o a informarles a los acusados en esta clase de audiencia que si hubiere, óigame bien, si hubiere sentencia condenatoria, la pena definitivamente la va a pagar usted y no su señor abogado. Desde luego que usted, para tomar la decisión que debe tomar en este momento, debe estar asesorado, como nosotros presumimos con presunción de derecho que lo está, por un defensor letrado, en este caso el doctor Jairo Morales. En consecuencia, si usted requiere de algún tiempo para meditar, desde luego que no será un tiempo prolongado, 5 o 10 minutos, para meditar y pensar la respuesta que nos debe dar, nos puede informar. Requiero tiempo. Si no requiere tiempo y simplemente va a manifestar que no acepta los cargos, lo manifiesta y continuamos con esta audiencia. Usted decide, señor. No acepto cargos. Continuamos en consecuencia con la audiencia preparatoria y se le pregunta a la Fiscalía y a la Defensa si están en posibilidad de hacer estipulaciones probatorias que nos releven de algunas pruebas testimoniales durante el desarrollo del juicio oral. Señora fiscal. Sí, señor juez, la Fiscalía desea hacer estipulaciones con la defensa en relación a los documentos que acreditan la identificación del acusado, así como el contenido de las comunicaciones que sobre él expide el DAS. Señor defensor. Sí, su señoría. Entonces, ¿qué estipulan? ¿Y de qué nos relevamos en el juicio antes de decidir lo que se va a hacer?
La Fiscalía estipula con la defensa, señor juez, y que se da como probado que el señor acusado recibe el nombre de José Víctor López Guzmán y se identifica con la cédula 872-657, que nació en Chía, Cundinamarca, el 10 de julio de 1984. Igualmente, la Fiscalía estipula con la defensa que se dé por probado que según el informe del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, número 343188, el señor José Víctor López Guzmán, cédula 8872657, no registra antecedentes judiciales de conformidad con el artículo 248 de la Constitución Nacional. Gracias, señor juez. Señor defensor, ¿está de acuerdo con esas estipulaciones? Sí, su señoría. Entonces, doctora Juanita, estamos relevados de momento del testimonio de Andrés Navarro Cuenca. Señor juez, la Fiscalía solicitó además su testimonio para que nos indique o le indique a usted las labores de vecindario que realizó precisamente. Únicamente para eso entonces. Y para introducir las constancias de la Fiscalía 266, de la Fiscalía 10º, y de una vez pues se ha dicho de la misma acta de amonestación a que refiere el señor defensor, como quiera, que es un elemento material probatorio de la Fiscalía. Correcto. Para eso sería. El juzgado procede a resolver las solicitudes de práctica de pruebas en el juicio oral así. Concurrirán a juicio oral por la Fiscalía General de la Nación y con los fines que pretende el ente acusador, Ana Emilce Paipilla Camargo, víctima de la conducta punible; Gilma Camargo Rodríguez; Carol Ximena Vidal Arias; Carmen Alicia Villamizar y Andrés Navarro Cuenca. Si olvidamos alguno, por favor lo recuerda, doctora. No, señor juez. De la defensa. José Víctor López Guzmán conserva el derecho a no declarar hasta el momento en el que se practique la última prueba durante el juicio oral. Por tanto, esa decisión no se adopta en este momento. Concurrirán por la defensa en consecuencia Ana Emilce Paipilla Camargo, la ofendida. Tenemos que esta señorita va a declarar en el juicio oral en dos oportunidades y la razón es simple. El límite del contrainterrogatorio está dado por el interrogatorio, entonces puede suceder que la defensa requiera de formularle algunas preguntas que sean limitadas por la actividad de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, para garantizar el derecho de defensa de López Guzmán, Ana Emilce Paipilla Camargo declarará dos veces durante el juicio oral. Se piden las declaraciones de Luz Marina Guzmán, Ingrid Juliet Peraza, Jorge Orlando Pedraza y Deise Andrea Forero Sánchez, con el argumento que estas personas conocían de que el señor José Víctor López estaba realizando una obra en casa de una de ellas. ¿Es así, señor defensor? ¿O me recuerda? Sí, señor. Sí, señoría. A nosotros siempre nos ha parecido que esto no se trata de llenar de testimonios el juicio sobre un mismo tópico, más cuando aparece claro, absolutamente claro,
que el objeto de debate será demostrar que el sujeto José Víctor López Guzmán no violentó la libertad y formación sexuales de una menor. En consecuencia, y únicamente en aras de ese garantismo a ultranza que parece tomarse los estrados judiciales, decretaremos que vengan al juicio 2 personas de las 4, y al efecto dispondremos que sean Luz Marina Guzmán y Jorge Orlando Pedraza. También concurrirán al juicio oral Eutimio Becerra y María Amelia Buitrago Almanza, de quienes, según la elucubración defensiva, en punto de la necesidad de estas pruebas, señala que estas personas darán fe de una relación precedente entre víctima y victimario. Se nos pide que traigamos a juicio oral a Luz Marina Sánchez, Orlando Leal, Edison Castañeda, John Freddy, perdón el apellido, doctor, no lo alcancé a tomar. John Freddy Buitrago Chaparro. Teófilo Palacios y Pedro Ignacio Rodríguez, todos para que declaren sobre conducta y buen comportamiento anterior de José Víctor López Guzmán. Este despacho no va a desconocer que un elemento importante de juicios es conocer los antecedentes de la persona que concurre a juicio, pero también advierte, como lo advirtió en precedencia, que no se trata de llenar de declaraciones el juicio oral para hacerlo más dilatado, no. Bastará que a este juicio de las 6 personas citadas concurran 3 para que declaren sobre la conducta y buen comportamiento precedente a los hechos de José Víctor López Guzmán, y al efecto traeremos a Teófilo Palacios, Edison Castañeda y Luz Marina Sánchez. También se clama por la práctica de una inspección judicial, con el argumento de la defensa que quiere necesita que nosotros nos enteremos del teatro del acontecimiento. Nosotros no necesitamos conocer dónde se realizó el posible atentado y afrenta contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, amén que esta prueba no reúne las exigencias que demandan los artículos 435 y 436 del Código de Procedimiento Penal. La sustentación para negar la práctica de la inspección judicial, entonces, en concreto es la siguiente. El lugar donde sucedió el posible atentado contra la integridad y la formación sexual no tiene virtualidad ni facultad ni capacidad para determinar si es cierto o no que el sujeto que concurre a esta audiencia en condición de acusado es o no el autor de la conducta punible que se investiga. No, un testigo mudo de los hechos poco o nada nos podrá aportar para decir, sí, aquí fue donde José Víctor López Guzmán agredió la libertad, la integridad y la formación sexuales de la víctima. Pero es que además el señor abogado echó de menos o soslayó los criterios que sobre la prueba de inspección judicial consagran los artículos 435 y 436 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Por el primero de los artículos se dice que el juez excepcionalmente podrá ordenar la realización de una inspección judicial fuera del recinto de audiencia cuando previa solicitud de la Fiscalía o la Defensa estime necesario su práctica, dada la imposibilidad de exhibir y autenticar en la audiencia los elementos materiales probatorios y evidencia física o cualquier otra evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos. Ninguno de estos criterios fue atendido por la defensa, que simplemente se limitó a decir que necesitaba saber o que el despacho conociera el lugar para que se decidiera si era posible o no que allí se hubiera cometido un atentado. Pues claro que es posible cometer un atentado contra la libertad y la integridad sexual en cualquier sitio, si es posible cometerlo en los buses urbanos, y de eso tenemos bastante historia, pues más fácil será cometerlo en una residencia o en un lote, sea baldío u ocupado. Pero además también esquivó la defensa letrada la obligación
de exponer algunos de los criterios de que trata el artículo 436 del Código de Procedimiento Penal. A ninguno de ellos hizo siquiera ligera referencia. Basta decir que no anotó qué evidencia o demostrativa o elemento material probatorio derivaría de la práctica de una diligencia de inspección judicial al teatro de los acontecimientos que sea imposible exhibir en audiencia de juicio oral. Y en estas condiciones el despacho niega la práctica de la inspección judicial al escenario de los hechos por considerarla inútil, impertinente e inconducente con los hechos materia de debate probatorio, cuales son el atentado contra la integridad, la libertad y la formación sexuales y la responsabilidad o autoridad que se finca de momento en el señor José Víctor López Guzmán, de acuerdo con la acusación que ha presentado la Fiscalía General de la Nación. Contra las decisiones que aquí acaban de adoptarse, proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación. Señora fiscal. Ninguno, señor juez. Señor defensor. No, su señoría. Al no interponerse ninguno de los recursos ordinarios, esto es reposición o apelación, se declara ejecutoriada materialmente la decisión que decretó práctica de pruebas en el juicio. Las pruebas se practicarán en primer lugar de las de la Fiscalía General de la Nación y en segundo lugar las de la defensa letrada. Se fija como fecha para la celebración del juicio oral el día 30 de septiembre de 2005 a partir de las 9 a.m. Repetimos, 30 de septiembre de 2005 a partir de las 9 a.m. Ha culminado esta audiencia preparatoria y nos podemos retirar. Por favor.